Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Elecciones. En esta ocasión, la lección número 13, 1988, las elecciones de la ruptura. Ya estamos a finales del siglo XX y es una elección, la de 88, que quizá sea el tope del que venimos hacia acá, o sea, hacia el pasado. Muchos no se van hasta el total pasado como lo hemos hecho aquí, sino un poco a partir de 88, porque es muy significativa, muy simbólica esas elecciones en que ya se ve la fractura y la escisión del partido hegemónico y también la caída de alguna manera de tantos años que duró, así como el porfiriato. Entonces, lo más reciente que tenemos de transformación a nivel de elecciones y a nivel de presidencia y en todo lo que llevamos del siglo XXI. Muy bien. En caliente, retomo, tengo preparadas cosas, las he venido dosificando, pero al final de todos modos me vuelvo a echar clavado en situaciones y encuentro cosas interesantes. Así que luego me pierdo y ya no sé de dónde partir la plática. Pero bueno, vamos a las elecciones de 1988 y voy a irme inmediatamente a mi acordeón, que ahora también está muy singular. ¿Qué tenemos en 88? El presidente en ese momento es Miguel de la Madrid, ¿no? Porque además siempre hay que tomar la referencia a quién está en el poder, aunque el que va a resultar electo pues es el que suena en 88. El preámbulo, antes de estar en 88, pues prácticamente estamos en 87, que es cuando arrancan el proceso electoral. Y tenemos una serie de circunstancias, porque como siempre, pues se viene el mentado dedazo, cargada, etcétera, que entre lo que he estado viendo, me ha convencido mucho también una visión en la cual uno directamente piensa, y sí, el presidente y el dedazo, y aquí traigo precisamente libros que hablan de todo esto. Pero lo más significativo también en ese sentido es que es complicado. El Partido Revolucionario Institucional se había creado a partir de eh, ámbitos muy específicos, el obrero, el popular, el campesino y en otro momento el militar, que luego se disolvió y se integraron los exmilitares, digamos, dentro de la propia estructura, si es que quisieron participar. Y también les dieron de jueguito el PAR, ¿no? El Partido del Auténtico de la Revolución Mexicana. Pero esa cuestión de fragmentación hacía que realmente todo este numerito que se hacía de que el candidato iba y tenía el aval de un sector y de otro y de otro, no era nada más pura finta, ¿no? A veces uno lo ve así como el escándalo, sino que realmente esos sectores, los líderes de esos sectores, entre ellos Fidel Velázquez mucho tiempo, aún en esta misma elección, pues tenían un papel realmente de influencia, no tan poderoso quizá como el presidente, pero sí una influencia, un poder finalmente, un punto de vista que le movía el piso al propio presidente, ¿no? Entre lo que estaba él carburando en su cabeza, en lo que veía sus colaboradores, a la hora en que empezaba a manejar la baraja frente a los sectores, algunos decían, pero como que este no, fíjate en esto, aquello, y empezaba a tantear la situación. Y entonces en ese sentido había pues algún tipo de presión que a lo mejor hacía decidir al mero presidente, no al que pensaba originalmente, sino lo que más convenía. En fin, como ser humano era sometido a toda esta circunstancia y aunque él finalmente decía, oigan, pues yo digo que
era ya de alguna manera planchado previamente por esas circunstancias de las opiniones que había, ¿no? Entonces, todavía en este momento, Miguel de la Madrid tiene que, como él lo refiere ahí, escoger su naranja dentro de la canasta, ¿no? Todavía no llegaban las corcholatas, ya se habían ido la mentada caballada, ¿no? La caballada está flaca, toda esa cuestión. Ya en esta elección ya sonaba diferente, aunque no sé si todavía lo llegó a decir Fidel Velázquez, que era el que hablaba de eso, como que soltar a los caballos, ¿no? Para la elección. Bueno, el punto está que ahora no voy a hacer tanto la remembranza de cosas anteriores, vamos a la de 88, pero sí hay un punto clave en la de Manuel Ávila Camacho, porque cuando Lázaro Cárdenas dudó entre su fiel amigo y que podría haber tenido la continuidad, que era Francisco J. Mújica, y a la mano se decidió por Ávila Camacho, revisando documentos que me sugieren por ahí el propio Twitter, historiadores que vienen allí, y que entré en un diálogo interesante con un historiador, Salomón, bueno, ahorita doy el dato correcto, Salmerón el apellido, que es un historiador, digamos, que ahorita ha sonado mucho dentro de la corriente de la 4T. Entonces Salmerón tiene un artículo muy interesante en que refiere un poco a eso, que Lázaro Cárdenas se vio presionado, no tuvo margen de maniobra. Seguramente él sacó a relucir, tenía esos dos fuertes después de haber descartado otros, y de pronto cuando podía haberse inclinado por Francisco J. Mújica, no es tanto que haya dicho, no, siempre no, este me va a hacer mucho borlote, mejor me voy con uno más moderado. ¿No? Ya había habido una presión muy fuerte por gobernadores en ese momento, aparte de los sectores, ¿no? Después se sumaron esos sectores, ¿no? Campesino, popular, obrero, y ya con eso se planchó la cuestión. Pero empezaron el bloque de gobernadores, obviamente en ese tiempo priistas, todos, eh, empezaron muy fuerte, y luego también alguna cuestión ahí hasta empresarial, ¿no? Así que en ese sentido, y hasta un sucesor, uno que iba a ser hasta después, Miguel Alemán. Miguel Alemán como gobernador de Veracruz estaba dentro del gran grupo de gobernadores e hizo que de alguna manera se anticipara la campaña de Manuel Ávila Camacho y entonces eso le ató mucho las manos a Lázaro Cárdenas, ¿no? Entonces, este, no lo vio con malos ojos porque él mismo ya había puesto en los reflectores a Ávila Camacho, pero tenía por ahí su gran carta que era Francisco J. Mújica. Así que, igual que le sucedió a Cárdenas, le sucedieron a los siguientes en que en algún momento a la hora de los diálogos con los sectores previamente, se ven orillados, se ven presionados, ¿no? Entonces es muy singular, sobre todo en este partido del PRI. Ya veremos modificaciones que se van dando precisamente, que viene esta declive en la del 88, pero todavía aquí se sostiene cómo sale todo, todavía va a venir la de 94, luego va a rescatarse la de Peña Nieto, aunque con otras características también, porque no hubo dedazo presidencial, pero el partido obedeció a esos sectores para lanzar al candidato del 2012. Pero bueno, voy atrás, voy al futuro, y me regreso al que estamos. 1987, previo al 88, tenemos la gran baraja de Salinas. Pero déjenme revisar antes también en el libro de la presidencia imperial, que tengo marcado aquí una cita previa, que no me vaya a resultar que me la salte. Y entonces aquí me tengo que ir a la 415 para encontrar una cita. Bueno, aquí está. Ah, sí, bueno, ahorita voy a platicar de esto. Ok. Previamente, lo que empieza a generar
el movimiento de quiénes van a ser los candidatos, dónde va a estar expuesta la situación para Miguel de la Madrid en ese momento. Un poquito antes, también, digamos, adelantándose, así como sucedió lo del grupo de Manuel Ávila Camacho, nada más que acá, de otra forma. Empezó a estructurarse todo esto que conocemos de Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. Se empezó a hacer una corriente democrática dentro del propio PRI, una facción, como luego se escuchaba dentro del PRD muchas facciones o otra cosa que se me fue ahorita de la punta de la lengua, como les, saben, les llaman, este, y como ha ocurrido a veces o últimamente, el año pasado un poco con Marcelo Ebrard en Morena, ¿no? Que estaba haciéndose ahí una pequeña división, pero se contuvo, ahorita se congeló. Va a resurgir más adelante, pero ahorita está congelado. Bueno, en el PRI en el 87, contra todo pronóstico, contra toda circunstancia que se tenía muy hegemónico todo, la propia hegemonía empieza desde el seno, desde adentro, este, a crujir, ¿no? Y es con la corriente democrática encabezada por estos dos personajes, Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, fallecido hace unos meses. Bueno, empiezan precisamente a decir, ya no puede ser la selección del candidato como ha venido siendo, por el dedazo, por una circunstancia muy, muy prevista, por unos preferidos que empiezan a mencionarse, sino que debe ser sometido a una especie de democracia aquí dentro del partido, casi, casi votación también para ver quién de los que empiecen a levantar la mano. Y desde allí, pues, empezaban a levantar la mano, quizá ambos, ¿no? Porque Porfirio Muñoz Ledo ya había tenido la experiencia de querer ser y no poder, y Cárdenas de una manera muy, muy incisiva, ¿no? Venía de ser gobernador en Michoacán, y acá tenía toda la pretensión de poder aspirar a la presidencia. Se empezó a gestar todo eso, a tal grado que en un momento dado adelantaron y según eso, Cárdenas dijo, voy, ¿no? Y acepto que pueda yo ser un precandidato, ¿no? No que ya sea el candidato del PRI, pero que yo pueda estar dentro del juego. A la hora que surge eso, pues sí, ya la parte mayor del partido le pone un alto, los empiezan a discriminar, empiezan a decir que no, que no, que no, y se empieza a gestar allí en ese momento la gran división, ¿no? Les debo el momento exacto en que se rompe todo, porque además también está la cuestión de como que parece que Cárdenas y Muñoz Ledo renuncian, pero a la vez el partido también se adelanta a expulsar a Cuauhtémoc Cárdenas y el único que renuncia días después es Porfirio Muñoz Ledo. Pero el chiste está que termina esa corriente democrática saliéndose, ¿no? Así como fue en un momento dado, según las hipótesis del cosmos, el nacimiento de este gran planeta Tierra, de repente se desprendió la luna, ¿no? Y la luna que ahora la vemos así apartada, perteneció, estuvo dentro de este globo terráqueo en formación, quizá muy en formación al principio, claro que son grandes hipótesis que existen, ¿no? Pero muy precisas de los astrónomos, y de repente, pues allá salió la luna, ¿no? Y la luna ahora es independiente. Entonces, así fue la lamentada corriente democrática saliéndose del PRI. Entonces, se bifurca totalmente esto, porque por un lado aparecía Cuauhtémoc Cárdenas en los reflectores de ser un precandidato del PRI, pero el gran conglomerado del propio partido no lo permitió. Y entonces, un mes después, un par de meses posteriores, la baraja auténtica, digamos, del propio presidente y el grueso del partido, a los que propuso, a los que empezó a manejar de una manera muy singular el presidente, de la Madrid todavía, porque aquí también no me quiero confundir con quién, de la Madrid, fue a 6 destacados. O sea, de repente salieron a decir que el presidente del partido
hay 6 distinguidos priistas que pueden ser presidentes de la república, candidatos por lo pronto del partido, ¿no? Y entonces, lo que se les ocurrió como parte original, porque ya venía toda esta cuestión, toda esta dinámica de movimiento y de, de inconformidad dentro del partido, que lo que quisieron hacer como democrático, como diciéndole en respuesta a la corriente democrática, decirle, miren, vamos a hacerlo muy democrático, ¿no? Claro que no dijeron, Cuauhtémoc para acá, ¿no? Que Cuauhtémoc esté aquí, que Cuauhtémoc sea, no, para nada, ¿no? Eh, lo que se inventó en ese momento y ha sido la única vez que lo ha hecho así el PRI, con esas características, es que tuvieron una pasarela, ¿no? O sea, en el auditorio Plutarco Elías Calles del propio partido, expusieron su, no programa de trabajo todavía, pero su visión del país, su posición frente a los retos que tenía la nación, y entonces eso hasta fue televisado, ¿no? Yo ya fui testigo de esos momentos. Fue televisado totalmente, y entonces eh, estos personajes fueron los siguientes. Antes de ello, alguien que rondaba ahí en los medios que lo mencionaban, que de partida había sido alguien en los cuales se habían puesto los reflectores como posible sucesor, este, era Jesús Silva Herzog Flores. Entonces, resulta que este personaje que ya era hijo de un connotado escritor, historiador mexicano, que había hecho mucha labor con respecto al análisis de nuestra Revolución Mexicana, etcétera, etcétera, y que ahora tiene un heredero, que es otro Jesús Silva Herzog Márquez, que escribe en el Reforma y que es crítico eh, político, periodista de alguna manera. Son 3 generaciones, pero Jesús Silva Herzog de ese tiempo había sido secretario de Hacienda y se le veía y estaba un poco protagónico, se le veía presencia presidencial, ¿no? Empaque, etcétera, etcétera, pero fue descartado porque la cuestión económica en el país no caminaba bien, hubo fricciones, hubo contrapesos precisamente con el de programación y presupuesto. Y se le cambió de la secretaría y ya no estaba allí. Entonces, ya siendo ex, pues ya no tuvo posibilidades que sucediera eso. Así que los 6 que sí se eligieron fueron los siguientes. Nada más dejen monitorear si nadie llegó por ahí, pero creo que nadie ha llegado hasta el momento. Por ahí, manifiéstense, o nada más con que pongan un hola, se los voy a agradecer, ¿no? Los comentarios para saber, porque me es más difícil captarlos por la otra vía, nada más de los saluditos, no de los saluditos, sino de las poner me gusta y esas cosas, ¿no? Que parece que sí, que ya está aquí algo. Ahora dejen que no se ponga aquí el eco. Y y sí, ya tengo nada más que para pescar quiénes son. Déjenme ver si aparecen. Que es muy difícil aquí ver quiénes son los que pusieron la manita, pero no, no me parece. Bueno, pero agradezco que hay ahí 2 personas, una con corazoncito, o si sea mi mujer, Mari Carmen, y una con saludito, ¿no? Bueno, con la mano levantada. Pero acá, si escriben comentario, hola, etcétera, se los voy a agradecer. Bien, ya saben que me entusiasmo mucho, aunque sea una persona. Bien, en esta revisión entonces tenemos ese hecho y de todos modos quiero ver si ya leo lo de Krause antes de decir los nombres. Ah, No, esto va después de que ya eligen a que pasa en la pasarela. Bien, vamos a la pasarela mental. Entonces, fueron muy protagónicos, que les daban como unos 40 minutos, cosas así, media hora de menos, en que hablaban y hablaban, parecía como informe presidencial.
Y entonces uno ahí también detectaba quién tenía mejor imagen, quién tenía mejor dicción, etcétera. Y eso, pues, también lo recogían los medios, los propios sectores, etcétera, y fueron sopesando, ¿no? Entonces, los que pasaron, algunos que eran mucho menores, ¿no? Los 2 menores creo que era Ramón Aguirre, ya no tenía mucha imagen y tampoco muy dicción, quién sabe, pero su voz no era muy florida, ¿no? Entonces, Ramón Aguirre Velázquez estaba como el regente del departamento del Distrito Federal, que todavía lo escogía el presidente de la República, era parte, digamos, de su gabinete. Hágame favor, Ramón Aguirre no sonaba para el 88, no, la verdad no. Otro que quizá pudiera haber sido, pero tampoco era de estatura mayor, era Miguel González Avelar, de la Secretaría de Educación Pública. Otro que yo tampoco le veía mucho, sobre todo también cuando pasó precisamente por la pasarela, aunque curiosamente confundió a todo mundo, ahorita por la otra anécdota que hay, de que era el elegido en el día del destape, era Sergio García Ramírez, también recién fallecido, que era en ese momento, tuvo muchos cargos, en la UNAM tuvo una gran trayectoria, pero en ese momento era el Procurador General de la República, un caso singular, un precandidato del PRI, Procurador General, ¿no? Sergio García Ramírez, ¿no? Y aquí vienen las cartas fuertes en ese momento, digamos, los tres ases, ¿no? Alfredo del Mazo, que había sido gobernador del Estado de México, igual que recientemente el hijo, y también creo que el padre, también hay tres generaciones de Alfredo del Mazo. Entonces, Alfredo del Mazo González era secretario de Energía, ¿no? Incluso en este momento, este elemento fue como Porfirio Muñoz Ledo un poco que se la creía, él pensaba que sí, sí podía ser, aunque se disciplinó mucho y no hizo mitote, ¿no? No fue como Porfirio Muñoz Ledo que se enojó un poco más, etcétera. Alfredo del Mazo González, otro que tenía también cierta presencia, cierta fuerza y que también los medios echaban un poco para adelante, era Manuel Bartlett Díaz, el secretario de Gobernación, y finalmente Carlos Salinas de Gortari, el secretario de Programación y Presupuesto. Entonces, como que entre esos tres estaba más el asunto. Vino el momento del destape, de que ya se sabía, que ya llegaba el momento, de que ya estaban acordando los sectores, pues, lo que mencionaba yo hace rato, de que Fidel Velázquez como que ya se había inclinado también por alguien y ya, porque era el que a veces decía, daba el anuncio o determinaba por ahí hacia dónde jalaba la situación. Y entonces en un momento dado, ese día, su servidor, trabajando curiosamente en ese tiempo, en una cosa que se llama, todavía se llama, nada más que la han traído para allá y para acá, el Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales, que es el seguimiento presidencial, toda la estructura que hay para seguir las giras del presidente, los discursos, por donde anda en la jornada del día, grabando, siempre y a veces prestando la señal a las televisoras para que se conozca, ¿no? Así como ahora la mañanera, supongo que de alguna manera está involucrado el CEPROPIE, ¿no? No tengo toda la certeza, pero podría ser. Ese CEPROPIE pertenecía en ese momento a la Secretaría de Gobernación e Imevisión, el Instituto Mexicano de Televisión, que manejaba el Canal 7 y Canal 13, este, lo tenía también, ¿no? Entonces estaba de alguna manera adscrito a Imevisión, al Canal 7, al Canal 13 y Sepropie, ¿no? Ya después se desintegró, se vendió Imevisión a TV Azteca y volvió a salirse Sepropie y ahora depende, me parece, directamente de la propia presidencia, ¿no? Ya ni siquiera de gobernación, nada por el estilo. Bueno, pero por ahí anda el Sepropie. Entonces, yo trabajaba en ese Propié y nos tocaba pues, todos estos números, entonces estaba todo muy armado y sabiéndose el día que iba a darse las cosas, entonces había unidades móviles hasta eso.
perteneciendo a Imevisión, Imevisión a la Secretaría de Gobernación en ese momento, que estaba Manuel Bartlett, eh, podría haberse pensado que a lo mejor si era el bueno Manuel Bartlett ya hubiera mucha inclinación hacia el asunto, pero el propio Bartlett pues, tampoco lo sabía. Entonces, varias unidades móviles se fueron a diferentes puntos de los candidatos más fuertes, Alfredo del Mazo, el propio Manuel Bartlett y Carlos Salinas. Había así como que se habían puesto o estaban dispuestas a encarrilarse rápidamente y correr para capturar el momento. Aunque no era un seguimiento presidencial allí, pues empezaba a ser el nuevo seguimiento para el elegido, ¿no? Sabiendo de antemano también como en las anteriores elecciones que seguramente iba a ser el presidente de la República. Entonces, el momento fue muy crítico porque de repente el que cometió el error, Alfredo del Mazo, como que dijo, yo ya no soy, y como que tengo referencias de que el elegido es Sergio García, ¿no? Entonces lo declaró así como que dijo, pues es que es Sergio García, o lo entendieron así algunos que estaban en la ubicación de la casa de Alfredo del Mazo, que dijo, no, no es aquí, es por allá. Y entonces de repente dijeron, va a ser Sergio García. Entonces hubo un momento, unos segundos, prácticamente segundos, ¿no? En que se tuvo la sensación de que el elegido iba a ser Sergio García, lo cual efectivamente iba a ser un muy tapado, ¿no? Un destapado que había sido muy, muy encubierto previamente, ¿no? Porque ni se imaginaba. En cambio, a la mera hora dijeron, no, 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 ahí no es, ¿no? Y corrieron hacia otro lado y ya de repente vino el anuncio y es Carlos Salinas, ¿no? El cual ya sonaba dentro de esos tres haces, ¿no? Entonces ya se había perdido un poquito ahí la parte de muy, muy tapado, ya estaba un poquito destapado y entonces ya eligieron a Carlos Salinas de Gortari, el Partido Revolucionario Institucional. Todo esto como preámbulo, ¿no? A la elección en sí. Viene ese momento y toda la cargada y todos los discursos que precisamente tenía que dar como gracias, ¿no? Ir al sector campesino, al sector popular, a, al sector obrero y ahí las matracas y toda esta cuestión, todo el festín que se llevaba a cabo y empieza obviamente en su momento a perfilarse para la campaña respectiva. Por el otro lado, pues está la decisión muy fuerte entonces ya de Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz, y de repente empieza toda esta situación en la cual se le empieza a dotar y empiezan los apoyos de muchos grupos, de muchas organizaciones y de partidos políticos, quizá menores, pero en ese momento un partido más otro, que en algunos momentos ya hemos visto en elecciones anteriores que sí, había varios que apoyaban un candidato, otros varios a otros. Eso venía ya también desde mucho antes, sobre todo de los tiempos inmediatos a la revolución. Pero acá, con esa figura que acababa de romper con el PRI, ¿no? O que lo acababan también de orilla, era muy significativa, ¿no? Alguien que ha salido inmediatamente. Están también los antecedentes que hemos visto anteriormente, en campañas en que se salieron desde el general Andreu Almazán, que también se fue con otro partido, o sea, hay referentes, hay cosas parecidas, rompió y se fue, pero no una ruptura tan, tan, tan fuerte, simplemente como que un deslinde, ¿no? Un deslinde de Almazán, de Padilla, de Amaro, en fin, varios elementos que luego terminaban efectivamente también hasta en las boletas, ¿no? Las boletas electorales. Un anterior Calderón, ¿no? El del PAN, un anterior Calderón que hubo, habían formado parte de la estructura de gabinete, se habían mencionado también previamente y a la mera no fueron, y entonces se fueron corriendo con otros partidos, pero simplemente deslindándose y no como en este caso en que habían hecho su lucha dentro del PRI para decir, vamos a hacer el cambio, vamos a hacer que este PRI ya no sea igual, que sea diferente, que vaya hacia un nuevo país, una nueva nación, lo podemos hacer desde dentro. Entonces estuvieron ahí picando piedra y de repente no los pelaron, no les hicieron caso. Entonces la ruptura
es muy fuerte, ¿no? Entonces, cuando lo empiezan a abrigar otros partidos, es más significativo, es más significativo. Déjenme leer esta parte y ahorita retomo quién empezó a apoyar a Cárdenas, ¿no? Entonces, acá nos dice Enrique Krause con la presidencia imperial. Y mientras me vuelvo a ir a la monitor, a la cámara, perdón, no voy a salir, no le voy a apretar aquí, que ya me fui. Estoy saludando a Yolanda González, un gusto escucharme. Noemí Cortés, qué interesante es escuchar estas transmisiones, gracias por compartir conocimientos. Bueno, pero no, ya me llevo media hora y hoy nada más tenemos una elección. Ya no junté aquí varias. Todo lo agrupé desde antes, sabiendo cuáles podían ir en paquete y cuáles tienen que ir solitas porque son muy fuertes. La próxima semana también está muy, muy buena, la del 94. Bueno, y no se diga, bueno, la del 2000, y ya. Luego viene un receso, digamos, de tibias, la del 6 y la del 12, y luego la del 18 otra vez importante, y la que viene más importante. Bueno, el más importante que van teniendo variantes, pero esta del 88 y la del 94 son muy significativas, pero como gran ruptura, esta del 88. ¿Qué nos dice aquí Enrique Krause? Como quería y preveía de la Madrid, Cuauhtémoc Cárdenas y Muñoz Ledo se salieron del PRI. Sin haber organizado un partido para las elecciones de 1988, Cárdenas aceptó su postulación por una coalición de pequeños partidos. Antes del día de las elecciones, el otro candidato de la izquierda, Alberto Castillo, cabeza del Partido Mexicano de los Trabajadores, tuvo el acierto de declinar su candidatura para apoyar al hijo del general, que ese también es otro factor. Tenemos a un Cárdenas, que es un heredero de un expresidente que causó eh, empatía con la población, que fue muy importante, que se le suma a los grandes presidentes de la República, a los pocos grandes, ¿no? Casi siempre es Juárez, Madero y Cárdenas, ¿no? Juárez, Madero y Cárdenas, cada uno con sus asegúnes. Juárez tuvo errores, de todos modos, como presidente tuvo errores, y también se permaneció mucho tiempo en el poder. Madero es más simbolismo por el movimiento, así como lo de Cárdenas, el movimiento que generó revolucionario, ruptura, sacar a Porfirio Díaz, etcétera, etcétera, más que una labor presidencial que haya tenido, ¿no? Como presidente no hizo gran cosa, prácticamente no hizo nada. Madero, lo que, bueno, sí hizo cosas, pero puede resumir como un nada. La figura de Madero tiene otro simbolismo, ¿no? Más que como el gran expresidente, ¿no? Aunque fue presidente. Y Lázaro Cárdenas sí. Lázaro Cárdenas sí se sumó y prácticamente ha sido el último, ¿no? López Obrador aspiraba a eso, pero obviamente no ha llegado a tener esa estatura. Claro que ha tenido mucha empatía, ha arrastrado mucha gente. Yo leo las redes sociales y muchos sí lo aceptan de una manera muy especial y le llaman la cabecita blanca y toda la cuestión, pero no llega a esas estaturas. Entonces Lázaro Cárdenas ha sido el último. Entonces el hijo de ese prócer, de Lázaro Cárdenas, eh, llamaba mucho la atención. Era un agregado muy, muy importante. Y tenía una edad idónea en ese tiempo, cincuentón, cosas así, para haber ejercido el poder. Entonces, bueno, eh, resulta que Berto Castillo estaba por otra fuerza, que ahorita voy a repasar eso, y se dio que se adhirieran a la postulación de Cuauhtémoc Cárdenas. Y por el PAN contendía un bravo empresario de Sinaloa, un antiguo jugador de fútbol americano del Tecnológico de Monterrey, que ahora empleaba sus técnicas de fullback para horadar la débil defensiva del equipo del PRI, Manuel Cloutier. Manuel Cloutier, papá, sí, de Tatiana Cloutier, que apoyó y fue jefa de campaña de López Obrador. Luego hubo ahí unas diferencias con alguna cuestión de la militarización de la Guardia Nacional y otras cosillas, pero ya está ahora en el equipo de campaña también de Claudia Sheinbaum. Bueno, así que en lo que viene a ser las circunstancias de cómo se van moviendo, también herederos, ¿no? Que son personas diferentes a los papás. Pero bueno, acá Manuel Cloutier era impulsado por el PAN, por Acción Nacional. Por el sistema, el candidato era un joven y brillante economista, exsecretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari. Lo que nos dice aquí
Enrique Krause, en la presidencia imperial. Entonces, vamos a los detalles de esta cuestión de cómo se dieron. Eh, Además, cuando Manuel Cloutier va a la candidatura por el PAN, también, así como hubo la pasarela en el PRI, en el PAN hubo una votación interna también que no, ya venía de tiempo atrás, se habían dado algunas cosas, pero ya se iba dando también más sofisticadamente y más democráticamente dentro de su partido, perdón, dentro del PAN. Así que tenemos que previamente un Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, en su casa lo conoce, este, declinó por el PAN, ¿no? Bueno, los panistas conocerán algunos, ¿no? Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, ¿no? Vean, lo simpático de esto, lo que yo quiero proyectar, es todos estos nombres como en un momento dado aspiraban, o sea, querían, soñaban en un momento dado portar la banda presidencial, ¿no? Así como hace rato todos aquellos, Jesús Silva Gesso, y luego los fuertes Alfredo del Mazo, Manuel Bartlett, que vean, ¿no? Manuel Bartlett, que ahorita anda en la Comisión Federal de Electricidad, que se arrepintió de su pasado priista y está con Morena y con López Obrador, en fin, es un caso el señor, prácticamente noventón, etcétera, etcétera. Bueno, ahí andaba Manuel Bartlett, ¿no? Aspiraba en un momento dado a la presidencia. Igual, estos panistas, ¿no? Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, que declinó, y luego los otros que tuvieron un porcentaje, aquí hasta develan porcentajes. Datos aquí tomados de Wikipedia. Salvador Rosas Magallón con casi el 3%. Jesús González Schmal, que era una figura importante del PAN, 27%. Y el ganador en su proceso interno del PAN fue Manuel J. Cloutier con el 70% dentro del PAN, ¿no? Pero vean también todo el proceso, ¿no? Todos esos personajes querían ser presidentes y no, pues, quedan desechados y queda un candidato que también quiere seguir aspirando a la presidencia y tampoco se le va a hacer finalmente, pero bueno, ahí está. Y luego teníamos por ahí, curiosamente, ahorita les digo, recuerdan, teníamos al gran Partido Comunista Mexicano, histórico, pertenecieron Siqueiros, Diego Rivera, que en algún momento también fue descartado en un proceso interno, ¿no? Imagínense, Diego Rivera para la presidencia, pues, presidente de México, bueno, no sé si él soñó, cosas así, pero sus huestes, sus gente de ese partido en un momento dado proyectaba a la presidencia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, detalles así. Ese partido comunista, la mera fue absorbido o modificado, transformado, evolucionado en el PSUM, Partido Socialista Unificado de México. Bueno, para esta del 88, ese PSUM ya se había otra vez vuelto a transformar ahí del membrete, y ahora era el Partido Mexicano Socialista, muy parecido el nombre, pero ahora Partido Mexicano Socialista, y no solamente agrupaba o había absorbido al PSUM y por lo tanto al viejo Partido Comunista Mexicano, sino también al Partido Mexicano de los Trabajadores, al Partido Revolucionario Socialista y al Partido Popular Mexicano. Ah, y además a un movimiento revolucionario popular, ¿no? Vean que Morena no es un primer movimiento, ¿no? Como partido. Movimiento Revolucionario Popular, MRP. Cosas muy pequeñas, grupos muy pequeños, etcétera, se agrupan, forman el Partido Mexicano Socialista y ya en esa situación tenían también varios perfiles. Toda la historia. Esta es del 88, es una de las que tiene más precandidatos, ¿no? En todas las anteriores mencionaba yo, recuerdan, acaso uno por allí, y ya me fui acercando acá y ya mencionaba yo a dos, tres, etcétera. Ahora ya no solamente el PRI tiene a su rosario de candidatos, sino todos los demás partidos, ¿no? Entonces, este Partido Mexicano Socialista, que tenía pocas posibilidades, tenía en la mira a un José Hernández Delgadillo, Antonio Becerra Gaitán, Heraclio Cepeda, que ya está fallecido, pero es un escritor, fue un escritor,
también era un perfil que sonaba por allí. Y el otro, el ingeniero Alberto Castillo, que había sido un luchador social importante, etcétera, etcétera, eh, y respetado incluso por la parte oficial, don Alberto Castillo, lo eligieron, ¿no? El Partido Mexicano Socialista entonces dijo, va Alberto Castillo. Y efectivamente, no sé si exactamente 24 horas antes, pero muy, muy cercano al momento, se sumó al Frente Democrático Nacional, que fue el que amparó Cuauhtémoc Cárdenas, y que ahorita que diga yo los resultados electorales, voy a decir todo el rosario de partidos que componían ese Frente Democrático Nacional. Uno de los primeros que se aceptó la candidatura fue el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Aquel Partido Auténtico de la Revolución Mexicana que había ido siempre con el PRI, con el PRI, con el PRI, haciéndole la corte, la corte, la corte. Aquí también, como partido, rompe con el PRI y se va del lado de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Lo cual es también muy significativo. Entonces se había formado un gran frente y el último que se sumó fue ese Partido Mexicano Socialista. Por cierto, el otro partido que también siempre apoyaba al PRI era el Partido Popular, que luego era Popular Socialista, el PPS, lo cual tiene ese rasgo, ¿no? Que ahora todo el mundo, o sea, a la hora que se menciona la cuestión socialista, comunista, etcétera, etcétera, pues el PRI nació de la propia Revolución Mexicana y coqueteó con todo eso, porque en sus principios siempre habló también de una situación socialista al principio, y la educación socialista que se implementó en tiempos de Lázaro Cárdenas, etcétera, etcétera. Entonces, el PRI aspiraba de alguna manera, para que no asustara a la gente, a los empresarios, todo eso, pues siempre se movía al centro. Y realmente, pues nunca fue así de izquierda a izquierda, aunque con Lázaro Cárdenas hubo mucho de eso, ¿no? Quizá el único régimen, sexenio izquierdista, digamos, a nivel priista, fue el de Lázaro Cárdenas. Y entonces por eso también Cuauhtémoc Cárdenas sí convocaba de alguna manera hacia la izquierda mexicana. Y aquí sí el PPS ya no apoyó al PRI, ¿no? Que lo había estado apoye, ¿no? Y el PRI se dejaba apoyar. Incluso el PRI ha pertenecido desde mucho tiempo a una organización mundial de izquierda, de partidos de izquierda, y ahí ha estado metido el PRI, ¿no? Así como el PAN está metido con unos partidos mundiales de derecha, ¿no? Los partidos tienen sus relaciones exteriores muy definidas, ¿no? Bueno, el asunto es que PAR y PPS se sumaron al Frente Democrático. Ya de una vez lo digo antes de las cifras. Eh, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el Partido Popular Socialista, eh, el Partido Socialista Unificado de México, aunque aquí es por las fuentes, aquí es lo que tengo que revisar yo. Según yo, ya ahí se había vuelto a transformar el nombre, pero en otros registros sigue siendo el Partido Socialista Unificado de México. De cualquier manera, sea sin el unificado o sea con el unificado, sí absorbió al mexicano de trabajadores, bla, 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 ya se habían adherido ¿no? Al PSUM o al PSM. Ahí, entonces, en ese partidito van 4 partidos, ¿no? Y luego el partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Más, para hacerle más la barba a Cuauhtémoc Cárdenas, aunque en honor seguramente a Lázaro Cárdenas, se llamó así, Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Entonces, vean, aquí formalmente era 1, 2, 3, 4, 5 partidos, pero uno de ellos ya había absorbido a otros 4 partidos. Entonces, una cosa asombrosa. Y todo esto se congregó y se registró como Frente Democrático Nacional. Aquí empiezan estas alianzas ya más formales, porque también desde hace mucho habíamos visto cómo por ahí se llamaba algo y venían algunos partidos, pero no era una especie de registro formal ante en este caso todavía ni siquiera IFE, ¿no? Sino la Comisión Federal Electoral, manejada todavía por la Secretaría de Gobernación, era la que
movía todos los ejes, toda la preparación de las elecciones y su movimiento central que había y determinaba de alguna manera la calificación. Claro, venía por el Congreso y ya empezaba por ahí un tribunal, etcétera, etcétera. Ya empezaban figuras importantes, pero todavía no nacía el IFE. Ya empezaba también por ahí el germen del mentado IFE, ¿no? Pero en 88 todavía no. Bueno, tenemos este resultado de esa gran alianza para Cuauhtémoc Cárdenas. Está muy fortalecido en ese sentido. El PAN, bueno, de todos modos, con Manuel Cloutier empezó a jalar mucha gente, sobre todo en el norte, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, todo el norte de la República, que efectivamente después también a nivel gobernadores, muchos han sido panistas, Tamaulipas, ¿no? Todo el norte, Manuel Cloutier, organizaba meeting que asistía mucha gente. Y Cuauhtémoc Cárdenas, pues más hacia el sur, ¿no? Un poco centro, la Ciudad de México y el sur, ¿no? Este, y el PRI, pues ahí con sus esfuerzos, pues diseminado por toda la República, con sus cosas, pero de una manera muy, muy especial, estaba ahora una competencia. Eh, lo vio venir el PRI a la mera hora, que habían, digamos, discriminado, minimizado a Cuauhtémoc Cárdenas, a su corriente democrática, a la hora que se les va y que lo arropan tantos partidos, uy, ¿eh? Vieron que venía competida la cosa, como pocas veces en toda la historia del PRI, desde Calles y todo lo que hemos visto y los grandes porcentajes de 90 y tantos por ciento, 70%, adiós con estas elecciones, porque venían competidas. Entonces, así se dio la situación. Y en el preámbulo, vamos a ver una situación de violenta, en cierto sentido, porque muy duro. Ahora se habla mucho, ahora, claro, se ha multiplicado enormemente, pero todo va evolucionando y desgraciadamente también esta cuestión de la violencia vuelve a regresar. Tenemos un México violento por los propios movimientos que hubo en todo el siglo XIX, por toda la revolución, por todo el caudillismo, la parte todavía de Obregón, aquella vez de las elecciones en que murieron los dos candidatos que estaban en la boleta y luego Obregón salió ganador y lo mataron. ¿Qué tipo de elecciones? O sea, hemos visto historias de elecciones aquí violentas, totalmente, o en medio de la violencia, si no violentas las meras elecciones, en medio de la violencia, y luego otras sí empezaron a ser violentas, como esas de Obregón y como las que luego narramos acá de Manuel Ávila Camacho y Almazán, y luego hasta la de Ruiz Cortines, que no se difundió mucho, pero que traje acá la referencia, que también hubo muertos en el campo, los llevaron al campo Marte, etcétera. Entonces, no es para que digamos, pues sí, qué padre, ¿no? Así ha sido. No, porque ha habido otras más tersas, etcétera, y qué bueno. Pero tampoco es para escandalizarse así a decir, ¿en dónde estamos viviendo? O sea, pues estamos viviendo en este México que ha venido evolucionando así. Así se ha dado, esa ha sido la línea. No hay nada nuevo. Y en este 88, aunque no hubo otros casos mayores, y en los mero menjurje del voto electoral, no tengo hasta el momento registro, sigo investigando, sigo confeccionando cosas interesantes, pero días antes hubo dos asesinatos muy simbólicos, muy fuertes. ¿Por qué? Porque ya se veía venir esa fuerza de Cuauhtémoc Cárdenas y de repente, días antes, dos de sus operadores políticos para estar en la jornada electoral, vigilando casillas, en toda esa situación, elementos muy importantes, los asesinaron cruelmente en la madrugada. De repente los asesinaron y sí salió en las notas rojas, en la prensa, en los más periódicos, obviamente, y movió ahí el tapete, ¿no? Porque, ¿de qué se trata? ¿Tienen miedo? Pues sí. ¿Quién mandó matar a esos? Entonces, el sistema, ¿no? O sea, si no dice uno directamente el PRI o el gobierno, digamos, disfracémoslo, el sistema político mexicano asesinó a Román Gil
y Francisco Javier Obando, ¿no? Que para todo este frente democrático, para toda esta izquierda, son emblemáticos personajes porque de alguna manera son sacrificados unos héroes del movimiento que ahí quedaron, de nuestra época más para acá ya, ¿no? Román Gil y Francisco Javier Obando. Seguramente Cuauhtémoc Cárdenas los tiene muy presente, le dolió mucho esa situación, se sembró él mismo, hizo declaraciones, pues, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo vienen las elecciones? Pues vienen canijas, ¿no? Vienen canijas. Bueno, tan canijas que ahora creo que sí, ya voy, déjenme ver si no se me escapa algún dato preelectoral. Este, el dato va a ser la última elección calificada por el Poder Legislativo. Eh, ya hablé de esto, ya hablé también de esto, y no me queda más que ir a los datos porque todavía falta la parte postelectoral. Esta tiene eh, tela de dónde cortar, ¿no? Vamos a la parte netamente electoral. Las elecciones se celebran entonces el 6 de julio de 1988. 6 de julio de 88. A mí me toca también por estar en CEPROPIE, de Imevisión, el seguimiento en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ah, se me va un dato antes, ahorita voy con esa anécdota, pero en la parte preelectoral también, una guerra sucia de los medios. Eh, en ese momento, Sabludovsky acababa de deslindarse, de despedirse, me parece, de Televisa. Y entonces había entrado Guillermo Ortega. O no sé si todavía estaba en esa situación. O no sé si Guillermo Ortega fue en el noticiero, en un noticiario matutino, que también casi al mismo tiempo Guillermo Ochoa ya eh, estaba, todavía no, Guillermo Ochoa sí seguía. Bueno, el hecho está que yo me acuerdo muy bien que Guillermo Ortega y también por ahí alguien más recibió a los hermanos, a unos hermanos que no se llevaban muy bien, medios hermanos de Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, esos medios hermanos, pues, porque el papá tuvo otra familia, pues entonces muchas veces, pues ahora ya es más común que los medios hermanos como que se lleven mejor, a veces, ¿no? Pero en aquel entonces todavía era más criticado, ¿no? O sea, como una segunda casa, una situación así. Entonces, el haber tenido medios hermanos, esos medios hermanos pues, ni se llevaba bien Cuauhtémoc Cárdenas. Y aparecen ahí muy sentaditos en los foros de Televisa, en los noticieros, echando pestes de Cuauhtémoc Cárdenas, o sea, para desacreditarlo. Estamos viviendo en estas semanas situaciones de guerra sucia, por un lado, por otro. Sacaron lo del hijo de Xochitl, sacaron detalles del Panama Papers de la abuela de Claudia Sheinbaum, están sacando lo del otro señor ministro o exministro, acusándolo de corrupción, que está en el equipo de campaña acá. Esto es normal y se va incrementando campaña con campaña. No sé si algún día se mejore en las situaciones, pero no se ve para dónde, ¿no? Entonces, en ese momento estaba también tan crítica la situación que preelectoralmente presentaron a los medios hermanos de Cuauhtémoc Cárdenas, hablando pestes de su medio hermano, ¿no? Que no era así, que no era de la otra forma, que ellos lo conocían muy bien, que no era una persona pues que mereciera ser tomada en cuenta honestamente, etcétera, etcétera, criticándolo así, lavadero totalmente, en Televisa, obviamente, y eso fue también una parte de la guerra sucia. Hubo otro detalle, ahorita se me escapó, que lo iba a comentar, a ver si me viene, ¿no? Que era más o menos similar, que andaba allí la cuestión de la mentada guerra sucia, ¿no? Bueno, este, y como parte también muy sucia y que me toca a mí verificar, y aquí esto va a quedar grabado y ahora, pues pasado el tiempo, podrían decir, ay, qué desleal porque estuviste en esa institución, bueno, pero también va cambiando el gobierno, ahora decirlo no es el mismo Sepropie hoy que el Sepropie de aquel entonces, ya esas autoridades ya no están, etcétera, etcétera.
y uno no tiene mucho margen para hacer las cosas, aunque voy a extenderme en el comentario de esa anécdota. Estando ya en la jornada electoral en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, un edificio emblemático por ahí, por Xola, eh, ahí se iba la operación porque como tenía todas sus antenas parabólicas, etcétera, etcétera, todavía no estaba todo lo digital ahora y la demás cuestión más satelital, ya más sofisticada, sino que era dotado ese edificio por unas antenas parabólicas tremendas, ¿no? Conectadas también con Tulancingo y cosas así. Entonces, aunque era otra secretaría, a lo de Sepropie de Gobernación, ¿no? Ahí vamos a comunicaciones, a, a ver ahí todo el monitoreo, toda la jornada electoral, desde ahí una especie de estudio también para tener seguimiento, en fin, nos mandaban allí a tener presencia. Y fui testigo desde la mañana de la jornada electoral que llegaban imágenes y que se grababan ahí, ahí también tenían pues la postproducción y toda esa cuestión, tenía sus grandes carretes para ir grabando lo que llegaba por esas antenas parabólicas, la línea que iba de diferentes zonas del país y llegaban y se recogía entonces todo para captarlo y tener ahí constancia, no para hacer un programa especial, no, no, pues simplemente como parte de la presidencia en un momento dado, tener los testigos, ¿no? Testigos que no sé si todavía los conserven, los hayan digitalizado, qué cosa, pero pues son horas y horas y horas y horas de seguimiento presidencial y en este caso electoral que, que se van grabando y se van conservando según la institución, la dependencia, etcétera. Y entonces, para eso servía toda esta situación y ahí estaba teniendo. Entonces yo fui así, clarito, testigo de cómo en la selva lacandona, con sus túnicas blancas impecables de los indígenas chiapanecos de la Sierra Lacandona, estaban formaditos ya para depositar bueno, primero se veía claramente, exactamente, pasaban, ni siquiera por una mesa, había mesas allí, pero no sé si era una mesa o quién le daba las boletas, ya con la cruz del PRI ahí, ¡pah!, marcada. Entonces, ellos lo que recogían primero era su boletita, ¿no? Su boletita. No sé si también pasaban a esa cuestión del padrón electoral, cuestión, cosas así, pero no era como uno que pasa, le dan la boleta, sin marcar obviamente, y va uno a la urna, a la casilla, y tacha uno, dobla y mete el voto. No, acá previamente les daban, en un momento dado, la boleta marcada. Ellos no marcaban, ellos no pasaban ya ni por casilla, ¿no? No pasaban a una casillita a hacerle así. Ellos nada más recibían su boletita marcada por el PRI, todos iban, y se veía clarito cómo la recibían y cómo la tenían, porque la cámara, el camarógrafo de allá se acercaba y pues tomaba, ¿no? Tomaba toda la evidencia, una evidencia que pues, jamás salió en ningún noticiario ni nada por el estilo. Esto era petit comité de la mera presidencia de la República a través de ese entonces Imevisión, Sepropie, Imevisión, etcétera, etcétera. Y yo, pues en ese tiempo, pues obviamente ya yo también iba a ir a votar. Me escapé a votar porque no nos iban a dejar, porque estamos en el trabajo haciendo ese favor. Yo me escapé, vine hasta el sur bueno, fui hasta el sur de la ciudad, a la colonia Reloj, que todavía me tocaba votar allí, aunque ya vivía acá en Cuautitlán Izcalli, que tiene su casa. Mi credencial en ese momento todavía traía la dirección antigua. Me fui a votar hasta la colonia Reloj y regresé. Entonces, yo estaba muy a disgusto, pues, con la situación antidemocrática que estaba yo viendo en esos momentos, ¿no? Y ahí pasaban, ¿no? Y ya nomás ellos doblaban o alguien les ayudaba también a doblar su boletita y ahora sí ponerla en su respectiva urna, ¿no? Pero no pasaban a casilla ni nada porque su boleta ya estaba previamente marcada por el PRI, toda una larga fila de indígenas en la sierra. Así sucedió en la elección de 1988 para la presidencia de la República. Grave, grave, grave. Yo todavía me fui con eso y bueno, con el miedo de velar, pues, es mi trabajo, de eso vivo, vive no mi familia todavía, de 5, pero de 2 sí, mi esposa, recién casado, tenía yo unos meses, marzo, abril, mayo, 4 meses de matrimonio, este,
se la juega uno rudo si sale a declarar, ¿no? Pero me comuniqué, tenía yo el teléfono de Carlos Monsiváis y le telefoné unos días después y le dije: "Oiga, pues yo fui testigo de esto, estoy muy sacado de onda, ¿no? No, vamos a platicar, veámonos", cosas así. No sé qué me dijo, si me citó en algún lugar o me dijo que le volviera a marcar, y ya me entró más miedo a la mera hora, ¿no? La verdad, la verdad. Además, yo 28 años, cosas así, un chamacón. Este, porque pues sí, hice la cuestión de, fui testigo, no me quise quedar con eso, se lo expresé a un intelectual mexicano, no me quiso en ese momento dar alguna opinión o consolarme o decirme, qué grave, a ver, simplemente me dijo, no, pues pongámoslo, lo vemos después, cosas así. Sí me iba a dar pues la cita, me la estaba dando, tampoco hizo oídos sordos, nada por el estilo, pero tampoco fue el momento en que yo me explayara más y le dijera, es que fue así, exactamente, así como lo acabo de platicar, ¿no? Fue muy rápido que había sido yo testigo por los monitores de cómo iban marcadas unas boletas del partido. Entonces me dijo, no, pues a ver, y ya, a la mano, pues no sé si lo dejé plantado, ya no le hablé, no sé qué sucedió. Yo previamente para el 9, por eso tenía su teléfono, lo había entrevistado un par de veces. No, un par de veces no, una vez nada más que sí fue físicamente, este, ahí por la zona rosa, ahí lo conocí y me dio, no una entrevista, era una encuesta, pero contestó todo un cuestionario por escrito y estuvimos ahí en una sala de té ahí en la zona rosa. Y entonces había tenido yo ese antecedente y por eso eh, lo primero que pensé a quién le digo, voy a la revista Proceso, ahí hago más escándalo, a lo mejor develan mi nombre, etcétera, etcétera. Quise hacerlo así a través de una figura emblemática, que era Carlos Monsiváis, que seguramente hubiera tomado más nota, pero también hubiera quedado un poco atado de manos, ¿no? Porque hubiera dicho, pues es que esto así es, ¿no? Yo creo, ¿no? Porque desgraciadamente, pues se sabe que había mucha maña, ¿no? Entonces, eso sucedió, ¿no? Bien, ya me llegué a la hora, Dios santo. Voy a la elección rápidamente y bueno, están todos en la libertad de merendar, de irse a dormir, etcétera, etcétera, porque todavía falta un cachito, falta la parte postelectoral. Vamos a resultados, que es la parte central. Si quieren ver la versión corta, búsquenme en TikTok, también como Teófilo Huerta, y en TikTok nada más doy los resultados, a lo que voy. Bueno, aquí hay, según eso, unos datos no registrados, 14,333 votos, pero luego vamos a los datos fuertes. Quiero decir que aquí la fuente, porque en otros casos he tenido que recurrir, en unos muy antiguos, a una fuente fiable, que ha sido México a través de los siglos, en muchas otras, pues he tenido que depender, dada la cierta premura, aunque esto lo empecé a preparar desde por octubre, de Wikipedia, pero he estado tratando de buscar más fuentes. Por ahí tengo un historiador Iturriaga, pero que también me hace dudar porque él no menciona su fuente. Y en cambio, acabo de ir a una cosa muy interesante, un documento de la UNAM, que acá traigo el dato. Déjenme rápidamente también decirles, es un documento muy interesante, pero les voy a deber el nombre porque si me voy a perder. Bueno, ya tengo aquí registrados los datos primeros. Eh, lo que pasa es que esta fuente que les voy a dar cita a otra fuente, o sea, que es de una fuente a otra fuente, pero bueno, ya son fuentes más sólidas. En todos los datos de hoy son más sólidos. Y sí, no coinciden mucho con Wikipedia, ¿no? O sea, en general sí, en lo global, pero hay variantes. Y yo creo que de todos modos uno va una y otra, y de las elecciones es un poco problemática. Si no los pesca uno directamente del IFE ahora, o del INE ahora, y del Tribunal Electoral sobre todo, pues como que pasan por filtros, ¿no? Y varían por cifritas, muy pequeñas, muy pequeñas. O sea, Wikipedia está dentro del margen, pero hay algunos rasgos. Y curiosamente otros numeritos sí coinciden con Iturriaga, que no sé dónde tomó Iturriaga. No todos, porque hay una diferencia.
Y esta fuente cita a otra fuente. Ahorita les digo bien. La página que yo encontré es del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y es un buen documento, una especie de artículo, ensayo, de una señora que ahorita les digo el nombre, pero antes les digo también que entonces ella dice que este cuadrito en donde tomó los datos y que yo a la vez ya los jalé a mi otro Excel, los tomó de un escrito que hizo Ricardo Becerra y también este, Goldenberg, el que fue también presidente posterior a esta elección del IFE, el primer presidente del IFE, me parece, ¿no? El Instituto Federal Electoral, José Goldenberg. Entonces, imagínense, José Goldenberg, Ricardo Becerra, que tienen un libro que se llama La mecánica del cambio político, de cal y arena. La editorial no es demasiado confiable hasta cierto punto porque creo que está ligada con Nexos y Nexos está el señor ay, se me fue el nombre de los que salen en Foro TV y que ahorita están también muy dados a apoyar y ensuciar la elección con sus comentarios, ¿no? Hacia la derecha. Se me fue. Siempre lo tengo también presente ese tipo de nombres, pero se me fue. Creo que está ligado un poco Cali Arena por ahí. No sé si también me equivoque. Pero bueno, pero el libro en sí es fiable. La editorial a lo mejor no mucho, o puede tener sus asegúnes, pero en ese momento es un buen documento, ¿no? Porque además está amparado por Ricardo Becerra y José Goldenberg, y luego la UNAM lo recoge. Entonces yo a la vez pues digo, esta fuente es de la UNAM, y la señora que está hablando aquí, que seguramente es una historiadora, es Irma Campuzano Montoya. Irma Campuzano Montoya. Es un artículo que se llama Las elecciones de 1988. Justamente, y ahí trae pues, precisamente los datos. Entonces vamos ahora sí a datos de esa fuente, de la mía, es esta fuente de la UNAM y esa a su vez es del libro de Goldenberg y Becerra. Ok, bueno, entonces tenemos nuevamente a Rosario Ibarra de Piedra, que se vuelve a presentar, ya había hecho un hito dentro de las elecciones en México, porque se había presentado en las anteriores como la primera mujer dentro de unas elecciones, ¿no? Entonces aquí está por segunda vez. Ahora, qué lástima que se lanzó por su lado, porque todavía sus votos se hubieran sumado al Frente Democrático. Este Partido Revolucionario de los Trabajadores, por alguna circunstancia, no se quiso sumar al Frente Democrático. Cosa medio absurda por lo que representó en el 88, visto desde ahora, desde aquí del 2024 hacia atrás, lo que significó el 88, como que era para que quedara más sólido la situación. No se entiende demasiado que ella haya ido por su lado. Lo mismo sucedió con el PAN y otro partidillo por ahí que era digamos, de derecha, ¿no? No estuvo con el PAN, ¿no? Pero bueno, pero acá Rosario Ibarra de Piedra pudo haberse sumado a Cárdenas, no se sumó. Entonces ella compitió por ese partido y obtuvo 80,052 votos, que representó nada, ¿no? Nada dentro del gran volumen, ¿no? Porcentaje. Luego estuvo un señor que se llamó Gumercindo Magaña, ¿no? Pudo haber sido nuestro presidente, pero no alcanzó la votación. El Partido Demócrata Mexicano, PDM. 199,484 votos, que representó apenas el 1%, ¿no? Ahí está, en la parte muy baja de la tabla. Luego vienen ya la parte más simbólica. Manuel J. Cloutier, por el Partido Acción Nacional, el PAN. 3,267,159 votos, que representó el 17%. ¿No? Bien. Luego tenemos a gran Cuauhtémoc Cárdenas, por el Frente Democrático Nacional, que ya les dije que era Partido Socialista Mexicano de México, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y Partido Popular Socialista. Todo eso, el Frente Democrático Nacional alcanzó, según eso, aquí es donde viene el mitote de la poselección, alcanzó
911,133 votos. Son datos oficiales, ¿no? 5,911,133 votos para el casi 31%, 31, ¿no? Ya es algo de más volumen. Y finalmente, Carlos Salinas de Gortari, nada más por el Partido Revolucionario Institucional, lo dejaron solito al PRI. 9,641,329 votos, según eso, y el 50%, ¿no? Lo cual era un guamazo para el PRI, después de los 90%, 70%, ahora quedar en 50%. ¿Qué tanto es creíble? Ahí es donde entran los asegúnes, porque si le jalamos que Cárdenas pudo haber tenido más votación, subiría al 35 y el otro bajaría a 45, y si no, a lo mejor el otro sube a 40 y a lo mejor empataron en 40 y estuvo cerrada. El hecho está que aquí está también el otro meollo del asunto. La otra situación crítica en la cual empezaron los nervios en la Comisión Federal Electoral, que manejaba la Secretaría de Gobernación, Manuel Bartlett. Los datos no empezaron a fluir con la velocidad que se quería, empezaba la cuestión computarizada, y se habla de que se cayó el sistema, que se tomó en el doble sentido de la palabra, se cayó el sistema de cómputo y se cayó el sistema mexicano, pues estaba partiéndose, ¿no? Porque todavía se agarró y todavía impuso a Carlos Salinas, pero obviamente todo esto llamó a la suspicacia. En la noche se venían venir cosas que ahorita también les relato lo que viene, no sé si en un libro o en otro, ya traigo aquí varias cosas que les quiero comentar de Krause y de Jorge Castañeda. Y entonces sucedió a tal grado que se presentaron los tres candidatos, bueno, tres de los cuatro, Cárdenas, Cloutier y Rosario Ibarra, a decir que estaban viendo que estaba muy sucia la cosa, ¿no? Que no estaba limpia la elección, que qué pasaba. En Gobernación nomás como que tomaron nota, o sea, se presentaban ante las puertas de la Secretaría de Gobernación y, y tomaron nota de su reclamo. Pero después obviamente vendría el reclamo fuerte, también de los tres, cada uno ya por su lado, y llamando a esto un fraude electoral, así como en aquella de 29 que Vasconcelos habló de fraude, que también ahí habría que tomar distancia. El hecho está que no fue muy limpia aquella elección, pero quizá no llegó a la cuestión de fraude. Ahora, la de Almazán, que también se habló de fraude, que a lo mejor también estuvo muy sucia, la de Enríquez contra Ruiz Cortines, por los números que se manejan, por la situación, es difícil pensar que realmente ellos alcanzaran el grado, aunque en ese momento se habló pues también de fraude y de que ellos ganaban, etcétera. Muy similares todos los casos, Vasconcelos, Almazán, Enríquez, pero visto a la distancia, no había todo el soporte importante que quizá hubo en esta para hablar más de un fraude. Este fue el fraude más fuerte que se había concebido, uno de los más fuertes que ha llegado a ver en nuestra historia, ¿no? El de 1988. ¿Qué nos dicen por aquí? El público no supo el resultado real de aquellos comicios ni lo sabrá jamás, dice eso Enrique Krause, un historiador. En el cenit de su presidencia, Carlos Salinas de Gortari ordenó quemar los paquetes de aquella votación que estaban resguardados en los sótanos de la Cámara de Diputados. Otra cosa sucia. Estaba resguardado toda la paquetería y cuando ya se dijo tanto, se mencionó tanto, esto y lo otro, se mandaron quemar mejor los paquetes, ¿no? Y ya lo mandó a hacer el que salió ganador. Al final de los años se mandan quemar los paquetes. Que está dentro de cierta normatividad, no es tampoco una cuestión que diga uno, ¿cómo? Es un crimen. O sea, sí lo es, pero disfrazado. O sea, está ahí la cuestión de que se pueden quemar, se pueden deshacer los paquetes después de pasado un tiempo. Pero habiendo sido tan impugnada la votación, la elección, fue una suciedad terminar haciendo esa porquería, ¿no? De quemar los paquetes. Es probable que contuvieran la evidencia de su derrota.
Cuauhtémoc Cárdenas luchó tenazmente contra lo que consideraba una usurpación. Una orden suya pudo haber incendiado el país, pero quizá recordó a su padre. Y sí, empezó a haber una gran manifestación. Yo también fui testigo de una gran concentración muy llamativa, como uno lo pensaría la de Madero a la hora que lo recibieron después de la revolución ahí en plena Plaza de la Constitución. Era una cosa enorme allí, bandera roja, roja, estúpida, las calles de Madero, toda la concentración aquella vez para Cuauhtémoc Cárdenas. Y luego, además, después del meeting de las palabras de Cárdenas, todo el mundo gritando hacia el Palacio Nacional, muera el PRI, muera el PRI, muera el PRI. Este, muy fuerte eso, y se avecinaba, ¿no? Se avecinaba lo que de alguna manera, pues el PRI no ha muerto, pero pues sí está muy enfermo, ¿no? Entonces, ya perdió esa hegemonía y todavía ahí, pues se agarró del fraude para sostenerse 6 años más, 12 años más, 12 años más, ¿sí? Porque vamos a ver la próxima elección. Todavía sostenerse después de este cisma, 12 años más, pero sí herido de muerte a partir de 88. Entonces, a pesar de que Enrique Krause, pues también es medio derechista, liberal, pero tiende a defender muchas cuestiones de la derecha, habló aquí así, ¿no? Es probable que contuvieran la evidencia de su derrota. Cuauhtémoc Cárdenas luchó tenazmente contra lo que consideraba una usurpación. Una orden suya pudo haber incendiado al país. Sí hubo nuevamente una concentración en Zócalo, quizá ya no tan fuerte como aquella otra, pero sí de seguir, de decir, pues que nos robaron la elección, etcétera. Volvió a haber meeting, volvió a haber palabras, pero palabras que la gente esperaba que dijera, vamos a hacer esto, vamos a luchar más de esta forma, vamos, no que tomara las armas, algunos sí, algunos pensaban que era una nueva época en que alguien pudiera decir, vamos a hacer aquí casi casi la revolución y vamos a oponernos y vamos a hacer una cosa que luego a López Obrador se le ocurrió con su toma de la reforma, ¿no? Vamos viendo la evolución, o sea, no nos adelantemos. Aquel fue colmilludo para hacer otra cosa que no le surtió todo el efecto posible, aunque sí uno subterráneo, que fue de todos seguir en la mira y alcanzar la presidencia posteriormente, ¿no? Me refiero a López Obrador. Cuauhtémoc no se le ocurrió esa toma de calles, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, dice aquí, una orden suya pudo haber incendiado al país, pero quizá recordó a su padre, el general misionero, hombre de convicciones, pero no de violencia, hacia Lázaro Cárdenas, y haciendo un inmenso servicio al país, optó por formar un nuevo partido político de izquierda, a la larga, ¿no? O sea, de este Frente Democrático se desprendería este, el PRD, ¿no? La izquierda que en sus siglas definiría su vocación, el PRD, Partido de la Revolución Democrática. Copiando todavía la cuestión de que es el Partido de la Revolución, que se quiere rescatar todos los ideales de la revolución, pero ya no institucional en que se degradó, y entonces el democrático a partir de la corriente democrática, ¿no? Ese mentado Frente Democrático se convirtió a la larga en el PRD, que también vamos a ver en las siguientes elecciones, cómo también pues va a tener su corriente democrática, su seno, varias corrientes. Que se me va el nombre, lo tengo en la punta de la lengua, ¿cómo le han llegado a llamar ahora? Ay, como una palabra parecida como aldea, las tribus, se me vino. Pensé en aldea, se me vino tribu. Las tribus del PRD que empezaron a darse ahí, y una tribu que cuajó con el tiempo, pues es Morena, ¿no? Entonces se volvió a repetir lo de PRI. Es muy interesante toda esta historia. Bien, entonces esa es ya parte de la parte posterior que se da, y traigo aquí otras dos citas con Castañeda, una para rematar y otra previa. Déjenme ver, estoy aquí, página 224 de Castañeda. 224, no puse tarjetitas, traigo aquí muchas marcas, pero debí haber puesto una tarjetita exacta en las que hoy iba a ocupar.
Bueno, le llegaban a preguntar en la entrevista que luego le hace Jorge Castañeda a Miguel de la Madrid sobre las sucesiones presidenciales. De la Madrid, pues a la mera hora devela cosas. Ya vieron que después también con Carmen Aristegui se soltó a decir que, pues, que sí veía corrupción en Salinas de Gortari y que el hermano Raúl Salinas y que sí pudo haber habido fraude en las elecciones de 88 y se lo dijo claramente a Carmen Aristegui. Pero ya estaba enfermo el señor y sus hijos luego salieron a cubrirle, a decir que estaba en una mala situación, en un tratamiento y que no estaba muy coherente, lo hicieron casi declarar eso en un escrito, y después ya no lo dejaron hacer entrevistas y casi dijeron nuestro papá está con demencia senil, ¿no? O sea, casi a ese grado para que no dijera más cosas. Pero desde aquí, y en este libro se consignó, la herencia, se consigna que de la Madrid dijo, a la hora que le pregunta a Castañeda, sobre esta cuestión de que si no se pudieran hacer cosas raras ahí en la votación, bla, bla. ¿Usted no cree que en Guerrero, por ejemplo, no enderezaron los números después? Y dice, mire, no tanto lo que los enderezaron a posteriori, sino en el camino. O sea, Miguel de la Madrid dice que pudieron haber enderezado datos, información de la votación usando los otros elementos tradicionales del PRI, de llevar a los votantes, de inflar la votación en casillas sin representación de los otros partidos, los que se podían antes. No dudo de que en los estados, digamos, menos desarrollados como Guerrero, se haya dado el procedimiento. Esto de elementos tradicionales del PRI y dado el procedimiento es para ponerlo en supercomillas, de cómo, como metáforas que dice, pues, actos fraudulentos, los cuales también aquí les narro un poquito lo que viene en el anexo de elecciones federales de 1988 en Wikipedia. Dice, entre las irregularidades denunciadas estaba en la publicación tardía de la ubicación de las casillas, el borrado de la tinta indeleble y padrones electorales incompletos. Cloutier y Cárdenas comenzaron a discutir acciones conjuntas con el respaldo de Ibarra de Piedra. Después de las 18 horas, cuando se reunió la sesión de la comisión tras un receso, siguió la denuncia de prácticas como el robo de urnas, expulsión de representantes de casilla, embarazo de urnas y voto de electores sin credencial. Vean todas las artimañas que se han posicionado en nuestro sistema político y que hay que tener en cuenta que si ahora Morena, como herencia de estas cosas, por querer defender en un momento dado unas elecciones competidas, se atreviera a cosas así, no es exclusivo que se haga ahora. O sea, es algo que se implantó desde hace mucho tiempo y que hasta un expresidente de la Madrid llegó a confesar, ¿no? Vean todo lo que estaba, ¿no? Publicación tardía de ubicación de casillas, ¿no? Que tardíamente ubican. Ahora ya hay, parece ser, que cambio, ajustes en las casillas, así que lo que estamos acostumbrados a ir, ahí nos pueden mover las casillas. Eso ya también es una cosa con la que vamos a enfrentar en esta nueva elección. Borrado de la tinta indeleble, que eso lo han tratado de defender al máximo, pero siempre sacan con que a la mera la tinta se borraba, que no era tan científica. Padrones electorales incompletos, robo de urnas, eso es clásico y eso va a haber en esta que viene, ¿no? Pues, los grupos criminales también están ahora en esa situación. Expulsión de representantes de casilla, embarazo de urnas, que se ve muy vaciado, ¿no? O sea, se meten más boletas en la urna, ¿no? De los que realmente eran. Voto de electores sin credencial, ¿no? Se meten ahí, se filtran cómo, si hay representantes, si hay esto, se las arreglan, ¿no? De acuerdo con Reading, el partido oficial recurrió a su repertorio completo de trampas electorales. Su repertorio completo de trampas electorales. ¿Quién las impuso? El propio partido oficial, PRI. Incluso desde los días previos a los comicios se denunció el hallazgo de boletas marcadas
en favor del PRI, lo que yo dije hace rato, en estados como Chiapas, eso lo digo yo, lo sostengo y lo viví, Jalisco, Michoacán y Veracruz. No es que lo haya vivido en Chiapas, pero llegó la imagen directa a través de las antenas de telecomunicaciones a el centro de programas informativos especiales de, digamos, de presidencia, o sea, de gobernación, de presidencia. Entonces, esas boletas marcadas a favor de PRI había. Y todo eso son de las cositas que luego, pues, quemaron, ¿no? También. Este, y fin. Además, eso pues ya era muy difícil. Si ya llegaron marcadas y ahí nadie hizo nada, pues ahí ya se filtraron. Lástima, ¿no? Bueno, creo que más o menos con esto cierro, que me falta una cita de Castañeda, pero esta fue entonces las elecciones de la ruptura 1988, que marcan un antes y un después de las elecciones, ¿no? Este, porque aquí sí hay un corte de caja de todo lo demás que había habido antes, que se ve que muchas cosas por algo se dieron, ¿no? Por algo se dieron, está la historia, por eso es importante rescatarlo, pero queda ahí muy anterior aquello, y a partir de 88 vienen un periodo muy diferente de elecciones que ya van a ser, desde estas de 88, terminaron como sorpresa para ellos, competidas. No le esperaban venir así, se les empezó a hacer así con Cuauhtémoc Cárdenas dentro del partido, después lo sacan, después empieza a crecer, entonces no lo veían venir. Llegó, resultados son muy competidas y de ahí en adelante las elecciones han sido en México más competidas. En eso sí, o sea, se ganó en democracia a pesar de todos estos enjuagues y estas trampas y este fraude muy posible, muy probable que hubo en 1988. A pesar de todo ello, gracias a eso, se empezó todavía más a democratizar otros asuntos, otros detalles alrededor de las elecciones y han sido así, más competidas, aunque dentro de esa competencia pues puede haber jaloneos y puede haber cosas ahí que finalmente inclinen la balanza hacia uno o hacia otro sentido. Voy a ir a esa otra cita, pero lo que quiero rescatar aquí es mi monitoreo y ver si hubo algún otro saludo. Hasta el momento no. Me quedé con Yolanda González y Noemí Cortés, que no sé si ya se durmieron, pero como casi colofón, como cierre, hay una frase, un párrafo interesante de Castañeda, página 491, permítanme. Ya llegué. Y no era, ¿no? Estoy seguro que era otra, a ver. Si estoy bien. No sé si estoy mal. Esta es para la próxima vez, creo. Este es en la 94,300. Bueno, válgame. Había una en la 99. No, es que estoy acá, es 446. Sí, es que la otra la borré. 446. Aquí está. Ahora sí. Dice, es muy, muy, muy pequeña. A partir de 1988, a partir de 1988, no necesariamente por la voluntad o previsión del sistema o de sus integrantes, sino por la fuerza de la sociedad mexicana, el poder comenzó a disputarse a base de votos. Los comicios de 1988 forman parte de la historia sucesoria. Exactamente, por la sociedad, por el influjo de la sociedad mexicana, el poder comienza a disputarse a base de votos. No quiere decir que todo lo anterior, todos aquellos votos que hicieron antes, no hayan tenido un lugar, una influencia, etcétera, pero fueron muy, muy abstractos. Recuerden que los primeros votos ni eran de los ciudadanos, eran de los representantes de los estados, de los legisladores de los estados, luego por colegios electorales, eh,
Y después eran puros hombres antes, ni siquiera las mujeres. Después llegaron por fin las mujeres. Y después el partido hegemónico absorbía todo, y entonces se sabía de antemano que la votación, que fuera la gente a votar, la influencia mediática, etcétera, la gente acostumbrada a votar PRI, 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 lo hacía y todo corría así, ¿no? Entonces el voto era insaboro, ¿no? Insaboro, premeditado, sabiendo, previsible totalmente el voto. A partir de 88, muchos ejercieron ese contraste con el poder, con el sistema, y entonces se determinó con ese voto que había competencia y se dudó de ese resultado que hubo, y por lo tanto empezaron unas, repito, unas elecciones más competidas, que así han sido las siguientes, con sus asegúnes, con sus altibajos, etcétera, pero ya las siguientes, todas de 88 para acá, han sido competidas, competidas. A veces arrasando más, etcétera, etcétera, pero ha sido más democrático el factor. Realmente, aquel sueño, de alguna manera, de Francisco y Madero, se viene a consolidar hasta 88, porque ni con sus propias elecciones de 1911, que fueron impugnadas por Vázquez Gómez, lo logró, ¿no? Que pasan como que, las elecciones de Madero y limpias, etcétera, pues no fueron tan limpias. Y las de 88 tampoco fueron limpias, pero a partir de ello empieza a haber esa pujancia, esa competencia, que se va logrando. Se presupone también, las de 2006 no fueron muy limpias, tampoco parecido a lo de la quema de boletas, etcétera, muy, muy parecido, se repitió, pero ya hay una lucha interna, o sea, la gente ya no se deja, la sociedad ya está más integrada en ese sentido y la votación es más auténtica, de que puede haber ahí una fuga, una situación difícil, puede seguir subsistiendo, es difícil, se está en ese camino todavía de la democracia mexicana. Este, Dice Yolanda que gracias por esta noche, por difundir los conocimientos e investigación sobre este tema tan complejo, pero siempre vigente en nuestro país. Y yo agregaría tan apasionante. Me he llevado 1 hora y media, rompí récord, esta elección lo merecía. La de 94 rondará cosas semejantes porque tiene cosas ahí tremendas también. El título que pretendo para la siguiente es la siguiente elección, que será la 14, será 1994, las elecciones traumáticas. Pero ya veremos. Casi, casi vamos una por una ahora, semanal, y a lo mejor un poquito más largas que otras, pero creo que vale la pena. Y les agradezco mucho, cométenlo con compañeros, digan, oye, sí está bueno esto, está interesante, échale un ojo a partir de tal minuto, bla, bla, bla. Ahí en el Face queda guardado y también en el canal de YouTube, Teófilo Huerta, canal YouTube. Y también pues, vayan al TikTok, a la parte súper sintética. Muchas gracias por la atención. Un abrazo a todos ustedes y nos estamos encontrando por aquí, Dios mediante, la próxima semana. Creo que hay otro comentario, déjenme ver. Yolanda González, Noemí Cortés, fueron ellas dos, básicamente. Seguramente por acá hubo alguna otra. Déjenme ver si ahora sí ya aparece. No, no, no hay más. Bueno, muy bien. Con esto me quedo. eh, con esto me quedo y se quedan ustedes con unos deseos de buenas noches de mi parte. Muchas gracias por su atención.